tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta primera edición de Costa Rica Noticias de hoy martes 19 de mayo. Les saludan a Marta Arce. En un repaso por nuestras informaciones, les recordamos los últimos datos de COVID-19 en nuestro país. El último corte confirma un total de 866 casos confirmados con un rango de edad de 0 a 87 años. En total, 395 mujeres y 471 hombres han contraído el virus, de los cuales 726 son costarricenses y 140 extranjeros. En nuestras fronteras se registran 50 transportistas confirmados con este virus, a quienes se les ha negado el ingreso a territorio nacional. Además, se registran 10 lamentables fallecimientos. Recordarles que hoy a las 12:45 del mediodía aproximadamente conoceremos los nuevos datos a través de nuestros medios de comunicación y las plataformas digitales. A continuación conoceremos nuestros titulares. Caja Costarricense de Seguro Social alista estrategias para reprogramar más de 22,000 cirugías y atender 675,000 consultas. Comisión Nacional de Emergencia declara alerta verde por aumento de las lluvias. Capital chilena se quedó vacía y en silencio luego de que las autoridades decretaran un severo confinamiento. Basílica de San Pedro de Roma y la Acrópolis de Atenas reabrieron al público. El Ministerio de Salud intervino la Carpio por 20 casos de COVID-19. Las personas infectadas del virus fueron trasladadas a un centro de aislamiento debido a que sus viviendas no cumplen con las condiciones para pasar la cuarentena. El Ministerio de Salud intervino la Carpio y trasladó a 20 personas que se encuentran infectadas con COVID-19 a un centro de aislamiento debido a que sus viviendas no cumplen con lo requerido para pasar la cuarentena. Según manifestó el ministro de Salud, Daniel Salas, se está realizando una vigilancia complementaria en zonas de alta densidad poblacional, donde puede darse una alta dinámica de propagación. Salas explicó que hay 2 conglomerados de enfermos en esa zona. En Acarpios que hemos tenido, sí, algunos casos positivos, se ha hecho toda la intervención, pero eso no solamente se hace en ese lugar, se hace en muchas partes. Recordemos que son 33 localidades en todo el país que justamente representan diferentes situaciones particulares que pueden hacer que exista una propagación un poco más rápida del virus. Entonces, en ese sentido, hay diferentes asentamientos dentro del gran área metropolitana que son sujetos a una vigilancia mucho más seguida, en donde incluso se muestrean personas sintomáticas y no sintomáticas. El ministro no detalló edades ni género de las personas afectadas en Acarpio. Sin embargo, agregó que existen 33 localidades que están siendo mayormente vigiladas en el país. En el área metropolitana se trata del Acarpio, León 13, Alajuelita, Los Guidos y Los Cuadros. La unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios ha visto fallecer a 4 pacientes por COVID-19, pero sus funcionarios también celebran que han trabajado en la recuperación de decenas de pacientes. El jefe de unidad de cuidados intensivos conversó con Costa Rica Noticias. En nuestro país, 10 personas han muerto por COVID-19. 4 de ellas han fallecido en el Hospital San Juan de Dios, lo que ha causado frustración a sus trabajadores. No obstante, afirman que se mantiene en pie de cañón para seguir luchando contra esta enfermedad. Cada paciente que perdemos, y no solo de COVID, sino pacientes de diferentes patologías, porque también en nuestra unidad seguimos manejando los quemados, seguimos manejando los politraumatizados, cirugías cardíacas de emergencia. Todos los pacientes, el personal se aboca a su atención, especialmente el personal de enfermería, que es digamos, la piedra angular de terapia intensiva. Por supuesto, cada historia, cada paciente, porque se invierte mucho trabajo, y aparte de eso, cada pérdida humana es importante para nosotros también. El médico señala que cada muerte y cada recuperación es una historia que quedará en sus memorias. Tenemos varias historias, desdichadamente tenemos esos 4 fallecimientos, uno de ellos muy joven, que es de las cosas extrañas de esta enfermedad. Ese paciente era un paciente de 46 años, duró 8 días enfermo en su casa, y fue interesante observar que él llegó sin falta de aire a pesar de tener una oxigenación muy baja en sangre, y estando en el hospital rápidamente empeoró.
También hemos tenido este último caso que falleció, un hombre de 75 años, el cual estuvo en cuidado intensivo 29 días. En tanto, el jefe de cuidados intensivos del San Juan de Dios señala que día a día trabajan en más capacitación y experiencia internacional para conocer esta enfermedad que solo lleva 6 meses desde que se conoció en el mundo. Se han compartido conocimientos médicos casi prácticamente todos los días. Hay conferencias con maestros y profesores a nivel internacional y gente que ha tenido experiencias mucho peores que la nuestra, como son gente en Italia, gente en España, gente en China y en Asia en general. Como le digo, prácticamente todos los días tenemos acceso a información y el tratamiento de estos pacientes cambia y va evolucionando. El Hospital San Juan de Dios cuenta con 16 camas en cuidados intensivos, de las cuales 7 se han destinado para la atención exclusiva del COVID-19. La Caja Costarricense de Seguro Social alista estrategias para reprogramar más de 22.000 cirugías y atender más de 675.000 consultas. Debido a las medidas que se tomaron para evitar los contagios del COVID-19 en la Caja Costarricense de Seguro Social, se suspendieron 675.895 consultas externas, 22.647 cirugías y 18.780 procedimientos ambulatorios como mamografías y ultrasonidos. Según el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, se está elaborando una estrategia para que los pacientes puedan acudir a sus citas de forma segura. Pero estamos elaborando la propuesta para poder retornar de una forma gradual y segura a lo que podemos hacer como institución. Y esto va a requerir de que siempre mantengamos una atención diferenciada de aquellos pacientes o personas que vengan con síntomas de COVID y que veamos cómo podemos mitigar los riesgos. Eso puede implicar un horario diferenciado o modalidades de atención diferenciadas. Como parte de esa estrategia para reducir los tiempos de espera, la Caja continuará con las videoconsultas y otros servicios digitales. Vamos a más bien tratar de potenciar aún más, que son las consultas virtuales, la teleconsulta, la telemedicina, las videollamadas, la teledocencia, las charlas virtuales, y que veamos esto como una oportunidad de digitalizar aún más los servicios de la Caja. Las personas que deban acudir a una cita tendrán que hacerlo sin acompañantes, mantener las medidas de higiene y respetar el distanciamiento social. La Comisión Nacional de Emergencias declara alerta verde en el Valle Central y el Pacífico ante la probabilidad de un aumento en las lluvias. El Instituto Meteorológico Nacional pronostica que esta semana podría ingresar la primera onda tropical que podría generar fuertes aguaceros por las tardes, sobre todo en los sectores del Pacífico Sur y Central, que se extienden incluso hasta la península de Nicoya, así como en el oeste del Valle Central. Según el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, durante el fin de semana se atendieron algunos incidentes producto de las fuertes lluvias, por lo que se activa la alerta verde como medida preventiva para los comités locales. Con esta alerta, los comités locales e instituciones deberán estar pendientes de las condiciones meteorológicas a partir de los informes periódicos del Instituto Meteorológico Nacional, así como mantenerse activos y monitoreando los sectores de mayor riesgo en los cantones. Ya hoy, a partir de mediodía, estamos declarando la condición de alerta verde por lluvias en toda la vertiente del Pacífico y el Valle Central, justamente por lo que les mencioné al inicio de mi mensaje, y es que estamos entrando en una semana que va a ser bastante lluviosa según los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional, y eso nos lleva a redoblar las responsabilidades. El gobierno presentó el proyecto de ley de empleo público que elimina los incentivos salariales, establece un tope de 20 días de vacaciones y el salario único para los nuevos funcionarios del sector estatal. El gobierno dio a conocer este proyecto de ley que incluiría cambios para las nuevas contrataciones en el sector público. Por ejemplo, menos días de vacaciones, salario único, y eliminaría los incentivos salariales. Este propone un único régimen de empleo público que gobernará las 8 familias de puestos que lo integren, que son de personas servidores públicas en general, del área de salud, de cuerpos policiales, de educación,
de universidades públicas, de administración de la justicia, el servicio exterior y el personal de confianza. El proyecto introduce una columna salarial. Es una metodología para determinar el salario global de cada familia de puestos. Además, define al Mideplan como el ente rector del empleo público. Crea el salario único. Elimina la creación del incentivo monetario. Pone tope a las vacaciones, en las cuales se reducen de 30 a 20 días hábiles. Y crea la regulación para interinos. Para este proyecto, el gobierno espera generar un ahorro anual del 0.7% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a 70.000 millones de colones por año. 70.000 millones de colones, que es equivalente a 122 millones de dólares más o menos, que es más o menos, si uno lo quisiera pensar en algo concreto, en las obras que en el crédito del MIF que está financiando San José Cartago y las obras impostergables de San Ramón y algunos parques, es así. El nuevo texto ya está en la corriente legislativa, por lo que el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, pidió a los legisladores darle la prioridad del caso y aprobar otros 3 proyectos relacionados, como el cierre del Fondo Nacional de Becas presentado el año anterior, el proyecto Pagar, que reduce el gasto público, así como suspender el pago o reconocimiento de anualidades en el 2020 para los empleados públicos. Si queremos que tenga algún sentido la aprobación de la ley de supresión de anualidades con motivo de la pandemia y de la crisis del país, pues deberíamos aprobar ese proyecto antes de junio. También está en manos de la Asamblea Legislativa el proyecto que elimina el Fondo Nacional de Becas, el FONAVE. Ya nada más falta aprobarlo legislativamente para suprimir esa entidad pública y lograr también una mayor eficiencia en este campo. Por otro lado, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, consideran que este no es un buen momento para presentar este proyecto de ley, debido a la emergencia que se vive por el COVID-19 que afecta salarialmente a muchos trabajadores. Bueno, mire, si fuera un proyecto que dijera que van a tocar los salariazos de los magistrados de la Corte, los salariazos de los gerentes bancarios, los salariazos de los presidentes ejecutivos, los salariazos de las superintendencias de pensiones, de la Contralora, de los procuradores, nosotros aplaudiríamos. Pero la alta cúpula política gerencial del Estado de salarios de más de 5 millones de colones no se toca o no la van a tocar. Entonces es completamente injusto cómo hay que empezar a sacrificar a los trabajadores municipales, a los policías, a los maestros, a los trabajadores de la salud, del ICE, de AIA y de Correos, que en estos momentos han demostrado una altísima eficiencia atendiendo las tareas del COVID. Estas medidas se aplicarían solamente para los nuevos trabajadores que ingresen al sector público. Ya fueron adjudicados los pasos a desnivel en los sectores de La Galera, Rotonda La Bandera y el túnel en Atillo 6. Además, hay algunas obras de infraestructura con gran avance, como Circunvalación Norte y el Puente del Virilla en Ruta 32. El puente sobre el río Virilla en la Ruta 32, con un 85% de avance, puede ser una de las obras más próximas a terminar de todas las que se ejecutan alrededor del país. Hace algunas semanas se finalizó con la colocación de los tableros de ese nuevo puente, que tiene unos 285 metros de longitud, para lo cual se invierten 13.700 millones de colones con fondos del BCIE. Cerca de ahí, en Circunvalación Norte, el viaducto llega hasta el momento en el sector del Motel El Edén, en Calle Blancos. Está pendiente la sección 5, pues esta está en revisión de la Contraloría para la aprobación de los recursos que pagarán el 80% de las expropiaciones. Esa vía hará el tránsito más ágil entre La Uruca y el sector de Goicoechea. La construcción del nuevo puente lleva un avance significativo, es un avance, este proyecto, que es la construcción del nuevo puente, tiene los 3 indicadores de desarrollo pues muy alineados en cuanto a lo que es el avance en plazo, el avance físico de la obra y el avance financiero. Están rondando el 85% y estamos con un cronograma para efectos de finalizar en septiembre de este año. Por otra parte, el CONAVI anunció la adjudicación de los pasos a desnivel en la Rotonda de La Bandera en San Pedro y el sector de La Galera en Curridabat, al igual que el túnel que comunicará los Atillos 2, 3, 5 y 6 y pasará por debajo de la actual ruta, con el fin de eliminar los semáforos.
respecto al de Bandera, que es el que corresponde a esta unidad ejecutora, sí, efectivamente ya fue adjudicado. En un proceso interno del gestor que tenemos contratado para el mismo, este proceso no ha trascendido a la administración pública, ya a este lado, digamos, propiamente a la parte gubernamental. Esperamos que en el transcurso del segundo semestre de este año ya se le pueda estar dando orden de inicio. El gobierno anunció días atrás que está en proceso de inicio de la ruta de San José-San Ramón, intercambios Taras-La Lima y Cañas-Barranca-La Angostura, la ampliación de la radial Santa Ana, entre otros proyectos que aún se estudian. La inversión total sería de unos 3.000 millones de dólares. El movimiento comunal identificará junto con Dinadeco y la Comisión Nacional de Emergencias a las familias más necesitadas. Estas organizaciones gestionarán los centros comunales de emergencia, los comedores, los bancos de alimentos y contarán con recursos económicos otorgados por Dinadeco. Las 3.000 asociaciones de desarrollo del país trabajarán en la estrategia Enlace de Esfuerzos y en la campaña Con Vos Podemos, indicó el presidente ejecutivo de Dinadeco, Franklin Corella. El jerarca dijo que los comunalistas identificarán a las familias necesitadas para entregarle los diarios de alimentos y los kits de limpieza. Esta campaña permite una vez más que el comunalismo sea protagonista en atender esta necesidad que enfrentamos como nación. ¿Qué buscamos? Buscamos precisamente acceder a fondos que hoy son del movimiento comunal y que se puedan ser utilizados tanto para llevar y comprar alimentos, transportar los alimentos y en aquellos lugares donde se requiera se pueda establecer un centro comunal de atención, que pueda ser un banco comunal de alimentos o inclusive un comedor comunitario. Esta es la oportunidad de ser una vez más protagonistas y sumarnos precisamente en este esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional. La presidenta de la Asociación de Desarrollo de San Pablo de Heredia, Daniela Azofeifa, especificó que estas agrupaciones comunales son conocedoras de la gente que realmente necesita ayuda. Trabajado en pedir víveres también a los principales supermercados del cantón, la recolecta, eso implica que varios miembros de nuestra asociación han sacado hasta sábados, domingos para hacer las recolectas, llevarlas al centro de acopio, que está en el Centro Cultural de San Pablo, y ahí recolectarlo, limpiarlo, hacer los diarios. Creo que nosotros, por la distribución que tenemos en los barrios, somos los que conocemos más al pueblo, a la gente. Asimismo, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Desarrollo, CONADECO, Daniel Quesada, dijo ser conscientes que participar en estas iniciativas y acciones junto con las municipalidades e instituciones son prioridades del desarrollo económico y social del país. El movimiento comunal se enfrenta a una realidad y es poner a prueba la capacidad que ya en otro momento lo hemos hecho de cómo desde el territorio, cómo desde nuestras comunidades atendemos una emergencia nacional. Somos más de 3.000 asociaciones de desarrollo, 90 uniones cantonales, 14 federaciones y una confederación nacional que hoy en emergencia nacional nos hemos puesto en primera línea a la par de los y las ciudadanas. La vecina de Heredia, María Eugenia Sánchez, aseguró que realmente hay familias que necesitan alimentación. Yo siento que es un granito de arena que uno pone para ayudar al más necesitado, que uno sabe que tiene familia, que gracias a Dios la familia de uno, pues ahí va, pero uno sabe que hay personas que en realidad sí no tienen nada, entonces ese es el sentimiento que le hace a uno ponerse en estas cosas, porque al igual que toda persona arriesga su vida, ¿verdad? Las asociaciones de desarrollo comunal realizarán acciones en los centros comunales de atención, los comedores comunales y los bancos comunales de alimentos. También trabajarán con aportes económicos provenientes del 2% del impuesto de la renta. Para acreditarse en el operativo de ayuda humanitaria, estas deben llenar un formulario en línea o comunicarse con las direcciones regionales de Dinadeco. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Los niños y las niñas que vivimos con trastorno autista no podemos pasar muchas horas de encierro en casa. Si nos ves afuera, por favor respétanos y apoya a nuestras familias. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626.
Gustavo trabaja limpiando piscinas en casas de familias adineradas de Buenos Aires. ¿Y dice usted que no anotó la patente? No. ¿Usted está seguro que lo siguieron? Sí, me siguieron. Es testigo de una extraña situación que termina por envolverlo en una trama policial muy peligrosa. La seguridad serías vos, que de cada casa sabés todo. Sabés a qué hora se va el dueño, cuándo se va a la cama. Barre Fondo, una interesante cinta de suspenso. Te habrás enterado que ocurrieron varios robos en la zona. No puede pasar. El jueves 21 de mayo a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Juntos lo lograremos. Por eso te ofrecemos Needy, la herramienta gratuita que te permite crear tu propia tienda virtual. Abrí la tuya y vende tus productos en línea. Banco Nacional. Juntos somos progreso. El depósito libre de Golfito permanecerá cerrado por 14 días al dar positivo una persona en el lugar. Para la Junta Directiva de Judesur, la decisión del Ministerio de Salud fue toda una sorpresa. Por esta razón se reunirán de emergencia este martes. El Ministerio de Salud le ordenó el cierre temporal del depósito libre comercial de Golfito debido a un caso positivo de COVID-19 de un funcionario del Ministerio de Hacienda ubicado en este punto comercial. El presidente de la Junta Directiva del lugar, Edwin Duarte, señaló que la directriz de salud es desinfectar el lugar. Quiero decir que antes de que nos llegara esta orden, nosotros estábamos desinfectando en un plan semanal que teníamos 15 días de hacer una desinfección de las áreas de acceso común en el depósito libre comercial de Golfito, y también habíamos adoptado otras medidas extremas relacionadas con la prevención del COVID. Por ejemplo, el uso de mascarillas para los guardas de seguridad, el uso de termómetros, el distanciamiento de las personas que ingresan, las personas que salen, no utilizan las mismas vías de acceso. Duarte señaló que este martes se reúne la Junta Directiva para tomar los acuerdos de las medidas que van a implementar. El jerarca informó que la orden sanitaria fue girada por la Dirección Regional del Ministerio de Salud en la región Brunca. El documento ordena un periodo de cuarentena que rige hasta el próximo 29 de mayo. El día que se ordene la reapertura, el depósito deberá seguir los lineamientos establecidos que garanticen la ocupación máxima del 50% de aforo, así como todas las medidas de higiene y protección para el personal y los compradores. La orden sanitaria fue notificada a Judesur, administradora del depósito libre de Golfito. Hoy les traemos la sección El Mercadito Virtual. Esta es una producción de la Unidad de Fomento Empresarial del INA y que nos contará a lo largo de la semana cómo emprendedores han tenido que reinventarse para comercializar sus productos. Veamos la historia de Leonor Espinosa de Copeagro. El INA presenta la sección Mercadito Virtual. Hola, soy Leonor Espinosa, vivo en Guásimo de Limón. Somos Copeagro Caribe. Producimos y comercializamos productos alimenticios a base de plantas medicinales, como cápsulas, té y polvo de moringa, así como cúrcuma en cápsulas y polvo. También elaboramos productos de cosmética ecológica sostenible, como jabones con moringa, cola de caballo, miel de abeja, jengibre, cúrcuma, carbón activado, naranja, avena y leche de cabra. Además, hidratantes labiales, aceites corporales hidratantes y cremas hidratantes nutritivas. Nuestros productos son orgánicos y de excelente calidad. Puede adquirir los productos por medio del WhatsApp 87 47 51 93 o al 87 80 54 64. Será un gusto ayudarles a tener una buena salud y una piel sana. El INA te presentó la sección Mercadito Virtual. Y
Y ahora pasamos a nuestra sección Animales en Libertad. Les presentamos al garrapatero, un ave que se caracteriza por alimentarse de las garrapatas del ganado y los caballos. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Les presentamos al garrapatero. Es un ave negra que tiene un pico curvado con una protuberancia. Se le llama garrapatero porque suele posarse en el lomo de las vacas o caballos y se alimenta especialmente de garrapatas. Habita en Texas, Estados Unidos, al sur de Bolivia, al norte de Chile y en Argentina. Es un ave poco voladora. Se le puede ver dando saltos entre el ganado o los caballos. Anteriormente se creía que esta acción le causaba lesiones y hasta la muerte a estos animales. Sin embargo, esta versión fue descartada por los expertos. Es un pájaro que puede vivir en grupos de hasta 5 parejas en un mismo nido. Es sociable y nada agresiva. Por eso es muy común y natural que compartan los nidos y hasta la crianza de sus polluelos. Generalmente constituyen sus nidos a baja altura en los árboles. Sus sonidos son variados y los utilizan para estar en comunicación con su grupo. Son aves de apariencia esbelta y fuerte. Las hembras son muy parecidas a los machos. Miden aproximadamente 48 centímetros de largo, pero las hembras siempre son menos pesadas que los machos. Ellas pueden pesar entre 145 gramos y el macho unos 162 gramos aproximadamente. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Pasamos al ámbito internacional. Santiago, la capital chilena, se quedó vacía y en silencio luego de que las autoridades decretaron un severo confinamiento. Santiago se quedó vacía. La capital chilena lució desierta el sábado debido a una mega cuarentena impuesta ante el brusco aumento de los contagios y fallecidos por el nuevo coronavirus. Según las autoridades, que habían evitado confinar completamente a la ciudad, las actividades se redujeron un 85% en la metrópolis de 7 millones de habitantes. Esta cuarentena total, el trabajo nuestro lo perjudica totalmente, porque nosotros trabajamos al día y nuestro trabajo, para que sea bueno, tiene que tener movimiento ciudadano, que no lo vamos a tener con esta cuarentena, pero no hay mucho que hacer. El panorama de la capital chilena es muy distinto al que se registraba apenas hace pocos días. Chile había optado hasta ahora por una estrategia de cuarentenas dinámicas o parciales, que abarcaban solo algunas zonas de la ciudad. Pero ante una escalada de los contagios, las autoridades prefirieron un confinamiento más severo. Los pequeños comercios se mantenían abiertos, al igual que los supermercados con acceso controlado. También se permite la circulación de motocicletas de servicios de entrega a domicilio y se autorizó salir por 30 minutos para pasear a las mascotas. Sigo los consejos de la autoridad sanitaria y principalmente me movilizo en bicicleta para evitar el contacto social, ya que esto me mantiene, por una parte, no ocupando el transporte público donde hay mucha aglomeración de personas y por otra parte me permite hacer ejercicio y oxigenar mi cuerpo en estos momentos que hay una pandemia a nivel mundial. Chile vio cómo se duplicaron los casos de coronavirus en 10 días, superando los 40.000 contagios en total. Más de 400 de esos casos han sido fatales. El panorama es especialmente preocupante en el área metropolitana de Santiago, que concentra el 80% de los contagios y donde la ocupación de las camas de los servicios de urgencia se encuentra en un crítico 90%. El presidente brasileño Jair Bolsonaro asistió el domingo a una manifestación de sus simpatizantes en Brasilia, ignorando las directrices sanitarias. Jair Bolsonaro vuelve a desafiar las medidas de distanciamiento social por el nuevo coronavirus. El presidente brasileño asistió el domingo a una manifestación de sus simpatizantes en Brasilia, ignorando las recomendaciones de las autoridades de salud de todo el mundo contra las aglomeraciones para evitar contagios de COVID-19. No tiene precio para los políticos tener una manifestación espontánea de esta manera, viniendo del corazón, del alma del pueblo brasileño, que, repito, por encima de todo, quiere libertad, democracia, quiere respeto.
Bolsonaro no se refirió a la renuncia esta semana de su ministro de Salud, Nelson Teich, quien sin cumplir un mes en el cargo presentó su dimisión debido a incompatibilidades con el presidente, según una fuente del despacho. El presidente siempre ha minimizado la enfermedad, que ya ha dejado 15.000 muertos en Brasil y más de 300.000 en todo el mundo. Bolsonaro rechaza las medidas de confinamiento por su afectación a la economía, y sus seguidores han protagonizado manifestaciones atacando al Congreso y al Supremo Tribunal Federal o pidiendo una intervención militar. Esta es una manifestación legítima en defensa de un presidente electo constitucionalmente. Creo que de esta forma se hace democracia. Con unos 233.000 casos de coronavirus, Brasil es el país latinoamericano más afectado por la pandemia. Varios gobernadores y alcaldes reportan altos índices de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, que amenazan el colapso del sistema de salud pública. El mundo paga alto precio por divisiones ante pandemia de coronavirus, manifestó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Hemos visto expresiones de solidaridad, pero muy poca unidad en nuestra respuesta a la COVID-19. Los países siguieron estrategias diferentes, a veces contradictorias, y todos pagamos un alto precio por ello. Muchos países ignoraron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En consecuencia, el virus se expandió por todo el mundo y se dirige ahora hacia los países del sur, donde podría tener efectos aún más devastadores y corremos el riesgo de que haya nuevos picos y nuevas olas. Médicos cubanos enviados a Italia para ayudar con la atención de pacientes de coronavirus están agradecidos por la forma en que se les trata en ese país. Antes de iniciar cada jornada, Roberto Arias Hernández cumple con el complejo ritual obligatorio para todo el personal sanitario de ponerse el traje de protección. Este médico cubano trabaja desde hace 2 meses en Crema, al norte de Italia. El galeno forma parte del contingente Henry Reeve junto a otros 51 doctores y especialistas que La Habana envió a la región de Lombardía, la más golpeada en Italia por la pandemia del nuevo coronavirus. El miedo es inherente al ser humano. Todo el mundo tiene miedo a algo en la vida. La valentía se trata de eso, de enfrentarte a cosas a las que uno le tiene miedo. Y cuando se trata de la vida, el miedo se atenúa, porque en definitiva hay quien dijo que quien muere por la vida no puede llamarse muerto. Desde el inicio de la misión, Arias y sus compañeros han trabajado codo a codo con los médicos italianos, formados en las universidades europeas en condiciones económicas mucho más holgadas que las de su país. Pero el cubano asegura que no hay mucha diferencia entre los colegas. Los médicos italianos son, su personalidad es prácticamente como la de los cubanos, ¿sí? Son personas muy campechanos, todos son muy alegres, todos te saludan, todos te agradecen el haber arribado aquí, algunos hacen sus chistes igualmente. Sí, es una personalidad muy parecida. El especialista no oculta su alegría por el reconocimiento a su labor y la cálida bienvenida que la brigada ha tenido en Italia, con aplausos y cartas de agradecimiento. Nosotros agradecemos igualmente que muchas personas del mundo nos consideren héroes, eso lo agradecemos, pero simplemente creo que somos médicos y que hoy nos ha tocado más que nunca jugar nuestro papel, porque que no, estamos combatiendo contra una pandemia y nosotros somos quienes actuamos ante esta situación. A la pregunta por las posibles críticas a la eventual retribución a Cuba por esos servicios médicos humanitarios, Arias asegura que los médicos de la isla no salen por interés económico, sino para ayudar. El mundo del cine tendrá que ajustarse y aprender a vivir después de la pandemia. Por ahora, la idea del desfile de celebridades, guardias de seguridad, periodistas y fans es una pesadilla para las normas de distanciamiento social recomendadas para frenar la pandemia del coronavirus. Hasta hace poco tiempo, estas imágenes eran moneda corriente en los grandes estrenos de Hollywood. Pero ahora la idea del desfile de celebridades, guardias de seguridad, periodistas y fans es una pesadilla para las normas de distanciamiento social recomendadas para frenar la pandemia del coronavirus.
Mientras California comienza a flexibilizar las medidas de confinamiento impuestas hace 2 meses, los expertos en marketing del mundo del cine estudian la forma de volver a desplegar las alfombras rojas sin aumentar el riesgo de propagar el virus. Antes de lo que estamos atravesando, se trataba de llamar mucho la atención y reunir grandes multitudes y compartir con la mayor cantidad de personas posible para ayudar a difundir la emoción de la película. Ahora no vamos a ver eso. Su compañía ha aprovechado estas 8 semanas de confinamiento para imaginar posibilidades compatibles con la pandemia. Por ejemplo, colocar planchas de metacrilato entre los periodistas y las estrellas, que darían entrevistas de forma remota, aisladas en cápsulas. Los fans podrían seguir gritándoles su admiración, pero únicamente tras ser preseleccionados y a través de una pantalla. Y los allegados y asistentes tendrían que rodear la alfombra roja por otros caminos. Lo que verán es un sitio donde se realizará un control de temperatura para todos los invitados que lleguen a la alfombra. También creamos distintos carriles donde los únicos que caminarán serán las celebridades y sus publicistas o sus invitados. No estará el séquito ni los cientos de personas que hoy caminan la alfombra. A pesar de todas estas ideas, la mayoría de las grandes producciones de Hollywood previstas este año han aplazado su fecha de estreno a la espera de la reapertura de los cines. La Basílica de San Pedro de Roma y la Acrópolis de Atenas se reabrieron el lunes al público, símbolo de un retorno a una relativa normalidad en Italia y Grecia, donde el desconfinamiento avanza progresivamente, aunque bajo alta seguridad. Un símbolo de un retorno paulatino a una relativa normalidad en Italia. La Basílica de San Pedro de Roma volvió a abrir sus puertas el lunes luego de 10 semanas cerrada. La reapertura estuvo acompañada de fuertes medidas de seguridad sanitaria. Policías con mascarillas, control de temperatura y desinfección de manos para ingresar y distancia de 2 metros entre los visitantes. Italia, uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus, con más de 32.000 muertes, ingresó el lunes en la fase 2 de su desconfinamiento, con la reapertura de comercios, cafés y terrazas y la reanudación de las misas. Veramente sollevato. Me siento aliviado. Después de 2 meses sin poder asistir a misa, a no ser por televisión, es un gran día para mí. È stato per me un grande giorno. Creo que fue muy inteligente volver a celebrar misas un lunes, para que nosotros también veamos cómo se comportan los fieles, ver qué cosas implementar. Es como un ensayo general antes del gran día, que será el domingo. Poi effettivamente la prova del 9 sarà domenica. Otro monumento emblemático del viejo continente también empezó a recibir visitantes el lunes, la Acrópolis de Atenas. Aquí también hubo desinfección de los sitios arqueológicos y hay que mantener una distancia de al menos 1,5 metros entre los visitantes. El uso de mascarilla es muy recomendado, pero solo es obligatorio para los guías. Queremos brindar todas las medidas necesarias para que los visitantes griegos y extranjeros se sientan completamente seguros dentro de los sitios arqueológicos. El resto de Europa sigue avanzando en el desconfinamiento. Bélgica reabrió las escuelas y en España el 70% de la población pudo empezar a disfrutar de condiciones menos severas. En cambio, Madrid y Barcelona siguen bajo fuertes restricciones. Con esta información vamos a hacer una nueva pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más de Costa Rica Noticias. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. En un pequeño pueblo de Nicaragua, todos buscan sus sueños de maneras diferentes. Te metiste a problema con esa mujer. Esa mujer no te quiere. Loma Verde. ¿Cómo te llamas? María Yulisa. Soy Chico para servirte.
Estreno el 19 de mayo a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta primera edición de Costa Rica Noticias de hoy martes 19 de mayo. Les saludan a Marta Arce. En un repaso por nuestras informaciones, les recordamos los últimos datos de COVID-19 en nuestro país. El último corte confirma un total de 866 casos confirmados con un rango de edad de 0 a 87 años. En total, 395 mujeres y 471 hombres han contraído el virus, de los cuales 726 son costarricenses y 140 extranjeros. En nuestras fronteras se registran 50 transportistas confirmados con este virus, a quienes se les ha negado el ingreso a territorio nacional. Además, se registran 10 lamentables fallecimientos. Recordarles que hoy a las 12:45 del mediodía aproximadamente conoceremos los nuevos datos a través de nuestros medios de comunicación y las plataformas digitales. A continuación conoceremos nuestros titulares. Caja Costarricense de Seguro Social alista estrategias para reprogramar más de 22,000 cirugías y atender 675,000 consultas. Comisión Nacional de Emergencia declara alerta verde por aumento de las lluvias. Capital chilena se quedó vacía y en silencio luego de que las autoridades decretaran un severo confinamiento. Basílica de San Pedro de Roma y la Acrópolis de Atenas reabrieron al público. El Ministerio de Salud intervino la Carpio por 20 casos de COVID-19. Las personas infectadas del virus fueron trasladadas a un centro de aislamiento debido a que sus viviendas no cumplen con las condiciones para pasar la cuarentena. El Ministerio de Salud intervino la Carpio y trasladó a 20 personas que se encuentran infectadas con COVID-19 a un centro de aislamiento debido a que sus viviendas no cumplen con lo requerido para pasar la cuarentena. Según manifestó el ministro de Salud, Daniel Salas, se está realizando una vigilancia complementaria en zonas de alta densidad poblacional, donde puede darse una alta dinámica de propagación. Salas explicó que hay 2 conglomerados de enfermos en esa zona. En Acarpios que hemos tenido, sí, algunos casos positivos, se ha hecho toda la intervención, pero eso no solamente se hace en ese lugar, se hace en muchas partes. Recordemos que son 33 localidades en todo el país que justamente representan diferentes situaciones particulares que pueden hacer que exista una propagación un poco más rápida del virus. Entonces, en ese sentido, hay diferentes asentamientos dentro del gran área metropolitana que son sujetos a una vigilancia mucho más seguida, en donde incluso se muestrean personas sintomáticas y no sintomáticas. El ministro no detalló edades ni género de las personas afectadas en Acarpio. Sin embargo, agregó que existen 33 localidades que están siendo mayormente vigiladas en el país. En el área metropolitana se trata del Acarpio, León 13, Alajuelita, Los Guidos y Los Cuadros. La unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios ha visto fallecer a 4 pacientes por COVID-19, pero sus funcionarios también celebran que han trabajado en la recuperación de decenas de pacientes. El jefe de unidad de cuidados intensivos conversó con Costa Rica Noticias. En nuestro país, 10 personas han muerto por COVID-19. 4 de ellas han fallecido en el Hospital San Juan de Dios, lo que ha causado frustración a sus trabajadores. No obstante, afirman que se mantiene en pie de cañón para seguir luchando contra esta enfermedad. Cada paciente que perdemos, y no solo de COVID, sino pacientes de diferentes patologías, porque también en nuestra unidad seguimos manejando los quemados, seguimos manejando los politraumatizados, cirugías cardíacas de emergencia. Todos los pacientes, el personal se aboca a su atención, especialmente el personal de enfermería, que es digamos, la piedra angular de terapia intensiva. Por supuesto, cada historia, cada paciente, porque se invierte mucho trabajo, y aparte de eso, cada
pérdida humana es importante para nosotros también. El médico señala que cada muerte y cada recuperación es una historia que quedará en sus memorias. Tenemos varias historias, desdichadamente tenemos esos 4 fallecimientos, uno de ellos muy joven, que es de las cosas extrañas de esta enfermedad. Ese paciente era un paciente de 46 años, duró 8 días enfermo en su casa y fue interesante observar que él llegó sin falta de aire a pesar de tener una oxigenación muy baja en sangre y estando en el hospital rápidamente empeoró. También hemos tenido este último caso que falleció, un hombre de 75 años, el cual estuvo en cuidado intensivo 29 días. En tanto, el jefe de cuidados intensivos del San Juan de Dios señala que día a día trabajan en más capacitación y experiencia internacional para conocer esta enfermedad que solo lleva 6 meses desde que se conoció en el mundo. Se han compartido conocimientos médicos casi prácticamente todos los días. Hay conferencias con maestros y profesores a nivel internacional y gente que ha tenido experiencias mucho peores que la nuestra, como son gente en Italia, gente en España, gente en China y en Asia en general. Como le digo, prácticamente todos los días tenemos acceso a información y el tratamiento de estos pacientes cambia y va evolucionando. El Hospital San Juan de Dios cuenta con 16 camas en cuidados intensivos, de las cuales 7 se han destinado para la atención exclusiva del COVID-19. La Caja Costarricense de Seguro Social alista estrategias para reprogramar más de 22.000 cirugías y atender más de 675.000 consultas. Debido a las medidas que se tomaron para evitar los contagios del COVID-19 en la Caja Costarricense de Seguro Social, se suspendieron 675.895 consultas externas, 22.647 cirugías y 18.780 procedimientos ambulatorios como mamografías y ultrasonidos. Según el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, se está elaborando una estrategia para que los pacientes puedan acudir a sus citas de forma segura. Pero estamos elaborando la propuesta para poder retornar de una forma gradual y segura a lo que podemos hacer como institución. Y esto va a requerir de que siempre mantengamos una atención diferenciada de aquellos pacientes o personas que vengan con síntomas de COVID y que veamos cómo podemos mitigar los riesgos. Eso puede implicar un horario diferenciado o modalidades de atención diferenciadas. Como parte de esa estrategia para reducir los tiempos de espera, la Caja continuará con las videoconsultas y otros servicios digitales. Vamos a más bien tratar de potenciar aún más, que son las consultas virtuales, la teleconsulta, la telemedicina, las videollamadas, la teledocencia, las charlas virtuales, y que veamos esto como una oportunidad de digitalizar aún más los servicios de la Caja. Las personas que deban acudir a una cita tendrán que hacerlo sin acompañantes, mantener las medidas de higiene y respetar el distanciamiento social. La Comisión Nacional de Emergencias declara alerta verde en el Valle Central y el Pacífico ante la probabilidad de un aumento en las lluvias. El Instituto Meteorológico Nacional pronostica que esta semana podría ingresar la primera onda tropical que podría generar fuertes aguaceros por las tardes, sobre todo en los sectores del Pacífico Sur y Central, que se extienden incluso hasta la península de Nicoya, así como en el oeste del Valle Central. Según el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, durante el fin de semana se atendieron algunos incidentes producto de las fuertes lluvias, por lo que se activa la alerta verde como medida preventiva para los comités locales. Con esta alerta, los comités locales e instituciones deberán estar pendientes de las condiciones meteorológicas a partir de los informes periódicos del Instituto Meteorológico Nacional, así como mantenerse activos y monitoreando los sectores de mayor riesgo en los cantones. Ya hoy, a partir de mediodía, estamos declarando la condición de alerta verde por lluvias en toda la vertiente del Pacífico y el Valle Central, justamente por lo que les mencioné al inicio de mi mensaje, y es que estamos entrando en una semana que va a ser bastante lluviosa según los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional, y eso nos lleva a redoblar las responsabilidades.
gobierno presentó el proyecto de ley de empleo público que elimina los incentivos salariales, establece un tope de 20 días de vacaciones y el salario único para los nuevos funcionarios del sector estatal. El gobierno dio a conocer este proyecto de ley que incluiría cambios para las nuevas contrataciones en el sector público. Por ejemplo, menos días de vacaciones, salario único y eliminaría los incentivos salariales. Este propone un único régimen de empleo público que gobernará las 8 familias de puestos que lo integren, que son de personas servidores públicas en general, del área de salud, de cuerpos policiales, de educación, de universidades públicas, de administración de la justicia, el servicio exterior y el personal de confianza. El proyecto introduce una columna salarial. Es una metodología para determinar el salario global de cada familia de puestos. Además, define al Mideplan como el ente rector del empleo público. Crea el salario único. Elimina la creación del incentivo monetario. Pone tope a las vacaciones, en las cuales se reducen de 30 a 20 días hábiles. Y crea la regulación para interinos. Para este proyecto, el gobierno espera generar un ahorro anual del 0.7% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a 70.000 millones de colones por año. 70.000 millones de colones, que es equivalente a 122 millones de dólares más o menos, que es más o menos, si uno lo quisiera pensar en algo concreto, en las obras que en el crédito del MIF que está financiando San José Cartago y las obras impostergables de San Ramón y algunos parques, es así. El nuevo texto ya está en la corriente legislativa, por lo que el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, pidió a los legisladores darle la prioridad del caso y aprobar otros 3 proyectos relacionados, como el cierre del Fondo Nacional de Becas presentado el año anterior, el proyecto Pagar, que reduce el gasto público, así como suspender el pago o reconocimiento de anualidades en el 2020 para los empleados públicos. Si queremos que tenga algún sentido la aprobación de la ley de supresión de anualidades con motivo de la pandemia y de la crisis del país, pues deberíamos aprobar ese proyecto antes de junio. También está en manos de la Asamblea Legislativa el proyecto que elimina el Fondo Nacional de Becas, el FONAVE. Ya nada más falta aprobarlo legislativamente para suprimir esa entidad pública y lograr también una mayor eficiencia en este campo. Por otro lado, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, consideran que este no es un buen momento para presentar este proyecto de ley, debido a la emergencia que se vive por el COVID-19 que afecta salarialmente a muchos trabajadores. Bueno, mire, si fuera un proyecto que dijera que van a tocar los salariazos de los magistrados de la Corte, los salariazos de los gerentes bancarios, los salariazos de los presidentes ejecutivos, los salariazos de las superintendencias de pensiones, de la Contralora, de los procuradores, nosotros aplaudiríamos. Pero la alta cúpula política gerencial del Estado de salarios de más de 5 millones de colones no se toca o no la van a tocar. Entonces es completamente injusto cómo hay que empezar a sacrificar a los trabajadores municipales, a los policías, a los maestros, a los trabajadores de la salud, del ICE, de AIA y de Correos, que en estos momentos han demostrado una altísima eficiencia atendiendo las tareas del COVID. Estas medidas se aplicarían solamente para los nuevos trabajadores que ingresen al sector público. Ya fueron adjudicados los pasos a desnivel en los sectores de La Galera, Rotonda La Bandera y el túnel en Atillo 6. Además, hay algunas obras de infraestructura con gran avance, como Circunvalación Norte y el Puente del Virilla en Ruta 32. El puente sobre el río Virilla en la Ruta 32, con un 85% de avance, puede ser una de las obras más próximas a terminar de todas las que se ejecutan alrededor del país. Hace algunas semanas se finalizó con la colocación de los tableros de ese nuevo puente, que tiene unos 285 metros de longitud, para lo cual se invierten 13.700 millones de colones con fondos del BCIE. Cerca de ahí, en Circunvalación Norte, el viaducto llega hasta el momento en el sector del Motel El Edén, en Calle Blancos. Está pendiente la sección 5, pues esta está en revisión de la Contraloría para la aprobación de los recursos que pagarán el 80% de las expropiaciones. Esa vía hará el tránsito más ágil entre La Uruca y el sector de Goicoechea. La construcción del nuevo puente lleva un avance significativo, es un avance, este proyecto que es la construcción del nuevo puente tiene los 3 indicadores de desarrollo pues muy alineados en cuanto a
lo que es el avance en plazo, el avance físico de la obra y el avance financiero. Están rondando el 85% y estamos con un cronograma para efectos de finalizar en septiembre de este año. Por otra parte, el CONAVI anunció la adjudicación de los pasos a desnivel en la rotonda de la Bandera en San Pedro y el sector de la Galera en Curridabat, al igual que el túnel que comunicará los Hatillos 2, 3, 5 y 6 y pasará por debajo de la actual ruta, con el fin de eliminar los semáforos. Respecto al de Bandera, que es el que corresponde a esta unidad ejecutora, sí, efectivamente ya fue adjudicado. En un proceso interno del gestor que tenemos contratado para el mismo, este proceso no ha trascendido a la administración pública, ya a este lado, digamos, propiamente a la parte gubernamental. Esperamos que en el transcurso del segundo semestre de este año ya se le pueda estar dando orden de inicio. El gobierno anunció días atrás que está en proceso de inicio de la ruta de San José-San Ramón, intercambios Taras-La Lima y Cañas-Barranca-La Angostura, la ampliación de la radial Santa Ana, entre otros proyectos que aún se estudian. La inversión total sería de unos $3.000 millones. El movimiento comunal identificará junto con Dinadeco y la Comisión Nacional de Emergencias a las familias más necesitadas. Estas organizaciones gestionarán los centros comunales de emergencia, los comedores, los bancos de alimentos y contarán con recursos económicos otorgados por Dinadeco. Las 3.000 asociaciones de desarrollo del país trabajarán en la estrategia Enlace de Esfuerzos y en la campaña Con Vos Podemos, indicó el presidente ejecutivo de Dinadeco, Franklin Corella. El jerarca dijo que los comunalistas identificarán a las familias necesitadas para entregarle los diarios de alimentos y los kits de limpieza. Esta campaña permite una vez más que el comunalismo sea protagonista en atender esta necesidad que enfrentamos como nación. ¿Qué buscamos? Buscamos precisamente acceder a fondos que hoy son del movimiento comunal y que se puedan ser utilizados tanto para llevar y comprar alimentos, transportar los alimentos y en aquellos lugares donde se requiera se pueda establecer un centro comunal de atención, que pueda ser un banco comunal de alimentos o inclusive un comedor comunitario. Esta es la oportunidad de ser una vez más protagonistas y sumarnos precisamente en este esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional. La presidenta de la Asociación de Desarrollo de San Pablo de Heredia, Daniela Azofeifa, especificó que estas agrupaciones comunales son conocedoras de la gente que realmente necesita ayuda. Trabajado en pedir víveres también a los principales supermercados del cantón, la recolecta, eso implica que varios miembros de nuestra asociación han sacado hasta sábados, domingos para hacer las recolectas, llevarlas al centro de acopio, que está en el Centro Cultural de San Pablo, y ahí recolectarlo, limpiarlo, hacer los diarios. Creo que nosotros, por la distribución que tenemos en los barrios, somos los que conocemos más al pueblo, a la gente. Asimismo, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Desarrollo, CONADECO, Daniel Quesada, dijo ser conscientes que participar en estas iniciativas y acciones junto con las municipalidades e instituciones son prioridades del desarrollo económico y social del país. El movimiento comunal se enfrenta a una realidad y es poner a prueba la capacidad que ya en otro momento lo hemos hecho de cómo desde el territorio, cómo desde nuestras comunidades atendemos una emergencia nacional. Somos más de 3.000 asociaciones de desarrollo, 90 uniones cantonales, 14 federaciones y una confederación nacional que hoy en emergencia nacional nos hemos puesto en primera línea a la par de los y las ciudadanas. La vecina de Heredia, María Eugenia Sánchez, aseguró que realmente hay familias que necesitan alimentación. Yo siento que es un granito de arena que uno pone para ayudar al más necesitado, que uno sabe que tiene familia, que gracias a Dios la familia de uno, pues ahí va, pero uno sabe que hay personas que en realidad sí no tienen nada, entonces ese es el sentimiento que le hace a uno ponerse en estas cosas, porque al igual que toda persona arriesga su vida. Las asociaciones de desarrollo comunal realizarán acciones en los centros comunales de atención, los comedores comunales y los bancos comunales de alimentos. También trabajarán con aportes económicos provenientes del 2% del impuesto de la renta. Para acreditarse en el operativo de ayuda humanitaria, estas deben llenar un formulario en línea o comunicarse con las direcciones regionales de Dinadeco. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Estamos a
muy divertido, sí. Sí. Él no se cuida, se lava las manos. ¡Uy! Creo que alguien necesita un baño. No, profesor. El cerebro no necesita un baño. El cerebro se mantiene saludable si leemos libros, o si resolvemos acertijos, o si comemos comida saludable. ¿Cuántas veces más quieres que cuente el cerro? ¡Ninguna! Son 0 veces más las que quieres que cuente hasta 0. Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Bueno, y este martes vamos a hablar sobre aquellos miembros de la familia que mejor la han pasado en esta cuarentena. ¿Usted cuáles creen que son? Bueno, vamos a ver eso. Pueden ser los niños, pueden ser los adultos, en fin. Vamos a ver quién la ha pasado de lo mejor. Este martes a partir de las 8 de la mañana, aquí en Café Nacional. Recuerde, 101.5 Costa Rica Radio y también 13 Costa Rica Televisión. Un pueblo en marcha, pero sin apuros. Costa Rica. Costa Rica. El depósito libre de Golfito permanecerá cerrado por 14 días al dar positivo una persona en el lugar. Para la Junta Directiva de Judesur, la decisión del Ministerio de Salud fue toda una sorpresa. Por esta razón se reunirán de emergencia este martes. El Ministerio de Salud le ordenó el cierre temporal del depósito libre comercial de Golfito debido a un caso positivo de COVID-19 de un funcionario del Ministerio de Hacienda ubicado en este punto comercial. El presidente de la Junta Directiva del lugar, Edwin Duarte, señaló que la directriz de salud es desinfectar el lugar. Quiero decir que antes de que nos llegara esta orden, nosotros estábamos desinfectando en un plan semanal que teníamos 15 días de hacer una desinfección de las áreas de acceso común en el depósito libre comercial de Golfito, y también habíamos adoptado otras medidas extremas relacionadas con la prevención del COVID. Por ejemplo, el uso de mascarillas para los guardas de seguridad, el uso de termómetros, el distanciamiento de las personas que ingresan, las personas que salen, no utilizan las mismas vías de acceso. Duarte señaló que este martes se reúne la Junta Directiva para tomar los acuerdos de las medidas que van a implementar. El jerarca informó que la orden sanitaria fue girada por la Dirección Regional del Ministerio de Salud en la región Brunca. El documento ordena un periodo de cuarentena que rige hasta el próximo 29 de mayo. El día que se ordene la reapertura, el depósito deberá seguir los lineamientos establecidos que garanticen la ocupación máxima del 50% de aforo, así como todas las medidas de higiene y protección para el personal y los compradores. La orden sanitaria fue notificada a Judesur, administradora del depósito libre de Golfito. Hoy les traemos la sección El Mercadito Virtual. Esta es una producción de la Unidad de Fomento Empresarial del INA y que nos contará a lo largo de la semana cómo emprendedores han tenido que reinventarse para comercializar sus productos. Veamos la historia de Leonor Espinosa de Copeagro. El INA presenta la sección Mercadito Virtual. Hola, soy Leonor Espinosa, vivo en Guásimo de Limón. Somos Copeagro Caribe. Producimos y comercializamos productos alimenticios a base de plantas medicinales, como cápsulas, té y polvo de moringa, así como cúrcuma en cápsulas y polvo. También elaboramos productos de cosmética ecológica sostenible, como jabones con moringa, cola de caballo, miel de abeja, jengibre, cúrcuma, carbón activado, naranja, avena y leche de cabra. Además, hidratantes labiales, aceites corporales hidratantes y cremas hidratantes nutritivas. Nuestros productos son orgánicos y de excelente calidad. Puede adquirir los productos por medio del WhatsApp 87 47 51 93 o al 87 80 54 64. Será un gusto ayudarles a tener una buena salud
y una piel sana. El INAH te presentó la sección Mercadito Virtual. Y ahora pasamos a nuestra sección Animales en Libertad. Les presentamos al garrapatero, un ave que se caracteriza por alimentarse de las garrapatas del ganado y los caballos. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Les presentamos al garrapatero. Es un ave negra que tiene un pico curvado con una protuberancia. Se le llama garrapatero porque suele posarse en el lomo de las vacas o caballos y se alimenta especialmente de garrapatas. Habita en Texas, Estados Unidos, al sur de Bolivia, al norte de Chile y en Argentina. Es un ave poco voladora. Se le puede ver dando saltos entre el ganado o los caballos. Anteriormente se creía que esta acción le causaba lesiones y hasta la muerte a estos animales. Sin embargo, esta versión fue descartada por los expertos. Es un pájaro que puede vivir en grupos de hasta 5 parejas en un mismo nido. Es sociable y nada agresiva. Por eso es muy común y natural que compartan los nidos y hasta la crianza de sus polluelos. Generalmente constituyen sus nidos a baja altura en los árboles. Sus sonidos son variados y los utilizan para estar en comunicación con su grupo. Son aves de apariencia esbelta y fuerte. Las hembras son muy parecidas a los machos. Miden aproximadamente 48 centímetros de largo, pero las hembras siempre son menos pesadas que los machos. Ellas pueden pesar entre 145 gramos y el macho unos 162 gramos aproximadamente. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Pasamos al ámbito internacional. Santiago, la capital chilena, se quedó vacía y en silencio luego de que las autoridades decretaron un severo confinamiento. Santiago se quedó vacía. La capital chilena lució desierta el sábado debido a una mega cuarentena impuesta ante el brusco aumento de los contagios y fallecidos por el nuevo coronavirus. Según las autoridades, que habían evitado confinar completamente a la ciudad, las actividades se redujeron un 85% en la metrópolis de 7 millones de habitantes. Esta cuarentena total, el trabajo nuestro lo perjudica totalmente, porque nosotros trabajamos al día y nuestro trabajo, para que sea bueno, tiene que tener movimiento ciudadano, que no lo vamos a tener con esta cuarentena, pero no hay mucho que hacer. El panorama de la capital chilena es muy distinto al que se registraba apenas hace pocos días. Chile había optado hasta ahora por una estrategia de cuarentenas dinámicas o parciales, que abarcaban solo algunas zonas de la ciudad. Pero ante una escalada de los contagios, las autoridades prefirieron un confinamiento más severo. Los pequeños comercios se mantenían abiertos, al igual que los supermercados con acceso controlado. También se permite la circulación de motocicletas de servicios de entrega a domicilio y se autorizó salir por 30 minutos para pasear a las mascotas. Sigo los consejos de la autoridad sanitaria y principalmente me movilizo en bicicleta para evitar el contacto social, ya que esto me mantiene, por una parte, no ocupando el transporte público donde hay mucha aglomeración de personas y por otra parte me permite hacer ejercicio y oxigenar mi cuerpo en estos momentos que hay una pandemia a nivel mundial. Chile vio cómo se duplicaron los casos de coronavirus en 10 días, superando los 40.000 contagios en total. Más de 400 de esos casos han sido fatales. El panorama es especialmente preocupante en el área metropolitana de Santiago, que concentra el 80% de los contagios y donde la ocupación de las camas de los servicios de urgencia se encuentra en un crítico 90%. El presidente brasileño Jair Bolsonaro asistió el domingo a una manifestación de sus simpatizantes en Brasilia, ignorando las directrices sanitarias. Jair Bolsonaro vuelve a desafiar las medidas de distanciamiento social por el nuevo coronavirus. El presidente brasileño asistió el domingo a una manifestación de sus simpatizantes en Brasilia, ignorando las recomendaciones de las autoridades de salud de todo el mundo contra las aglomeraciones para evitar contagios de COVID-19. No existe
No tiene precio para los políticos tener una manifestación espontánea de esta manera, viniendo del corazón, del alma del pueblo brasileño, que, repito, por encima de todo, quiere libertad, democracia, quiere respeto. Bolsonaro no se refirió a la renuncia esta semana de su ministro de Salud, Nelson Teich, quien sin cumplir un mes en el cargo presentó su dimisión debido a incompatibilidades con el presidente, según una fuente del despacho. El presidente siempre ha minimizado la enfermedad, que ya ha dejado 15.000 muertos en Brasil y más de 300.000 en todo el mundo. Bolsonaro rechaza las medidas de confinamiento por su afectación a la economía, y sus seguidores han protagonizado manifestaciones atacando al Congreso y al Supremo Tribunal Federal o pidiendo una intervención militar. Esta es una manifestación legítima en defensa de un presidente electo constitucionalmente. Creo que de esta forma se hace democracia. Con unos 233.000 casos de coronavirus, Brasil es el país latinoamericano más afectado por la pandemia. Varios gobernadores y alcaldes reportan altos índices de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, que amenazan el colapso del sistema de salud pública. El mundo paga alto precio por divisiones ante pandemia de coronavirus, manifestó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Hemos visto expresiones de solidaridad, pero muy poca unidad en nuestra respuesta a la COVID-19. Los países siguieron estrategias diferentes, a veces contradictorias, y todos pagamos un alto precio por ello. Muchos países ignoraron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En consecuencia, el virus se expandió por todo el mundo y se dirige ahora hacia los países del sur, donde podría tener efectos aún más devastadores y corremos el riesgo de que haya nuevos picos y nuevas olas. Médicos cubanos enviados a Italia para ayudar con la atención de pacientes de coronavirus están agradecidos por la forma en que se les trata en ese país. Antes de iniciar cada jornada, Roberto Arias Hernández cumple con el complejo ritual obligatorio para todo el personal sanitario de ponerse el traje de protección. Este médico cubano trabaja desde hace 2 meses en Crema, al norte de Italia. El galeno forma parte del contingente Henry Reeve junto a otros 51 doctores y especialistas que La Habana envió a la región de Lombardía, la más golpeada en Italia por la pandemia del nuevo coronavirus. El miedo es inherente al ser humano. Todo el mundo tiene miedo a algo en la vida. La valentía se trata de eso, de enfrentarte a cosas a las que uno le tiene miedo. Y cuando se trata de la vida, el miedo se atenúa, porque en definitiva hay quien dijo que quien muere por la vida no puede llamarse muerto. Desde el inicio de la misión, Arias y sus compañeros han trabajado codo a codo con los médicos italianos, formados en las universidades europeas en condiciones económicas mucho más holgadas que las de su país. Pero el cubano asegura que no hay mucha diferencia entre los colegas. Los médicos italianos son, su personalidad es prácticamente como la de los cubanos, ¿sí? Son personas muy campechanos, todos son muy alegres, todos te saludan, todos te agradecen el haber arribado aquí, algunos hacen sus chistes igualmente. Sí, es una personalidad muy parecida. El especialista no oculta su alegría por el reconocimiento a su labor y la cálida bienvenida que la brigada ha tenido en Italia, con aplausos y cartas de agradecimiento. Nosotros agradecemos igualmente que muchas personas del mundo nos consideren héroes, eso lo agradecemos, pero simplemente creo que somos médicos y que hoy nos ha tocado más que nunca jugar nuestro papel, porque que no, estamos combatiendo contra una pandemia y nosotros somos quienes actuamos ante esta situación. A la pregunta por las posibles críticas a la eventual retribución a Cuba por esos servicios médicos humanitarios, Arias asegura que los médicos de la isla no salen por interés económico, sino para ayudar. El mundo del cine tendrá que ajustarse y aprender a vivir después de la pandemia. Por ahora, la idea del desfile de celebridades, guardias de seguridad, periodistas y fans es una pesadilla para las normas de distanciamiento social recomendadas para frenar la pandemia del coronavirus.
Hasta hace poco tiempo estas imágenes eran moneda corriente en los grandes estrenos de Hollywood, pero ahora la idea del desfile de celebridades, guardias de seguridad, periodistas y fans es una pesadilla para las normas de distanciamiento social recomendadas para frenar la pandemia del coronavirus. Mientras California comienza a flexibilizar las medidas de confinamiento impuestas hace 2 meses, los expertos en marketing del mundo del cine estudian la forma de volver a desplegar las alfombras rojas sin aumentar el riesgo de propagar el virus. Antes de lo que estamos atravesando, se trataba de llamar mucho la atención y reunir grandes multitudes y compartir con la mayor cantidad de personas posible para ayudar a difundir la emoción de la película. Ahora no vamos a ver eso. Su compañía ha aprovechado estas 8 semanas de confinamiento para imaginar posibilidades compatibles con la pandemia. Por ejemplo, colocar planchas de metacrilato entre los periodistas y las estrellas, que darían entrevistas de forma remota, aisladas en cápsulas. Los fans podrían seguir gritándoles su admiración, pero únicamente tras ser preseleccionados y a través de una pantalla. Y los allegados y asistentes tendrían que rodear la alfombra roja por otros caminos. Lo que verán es un sitio donde se realizará un control de temperatura para todos los invitados que lleguen a la alfombra. También creamos distintos carriles donde los únicos que caminarán serán las celebridades y sus publicistas o sus invitados. No estará el séquito ni los cientos de personas que hoy caminan la alfombra. A pesar de todas estas ideas, la mayoría de las grandes producciones de Hollywood previstas este año han aplazado su fecha de estreno a la espera de la reapertura de los cines. La Basílica de San Pedro de Roma y la Acrópolis de Atenas se reabrieron el lunes al público, símbolo de un retorno a una relativa normalidad en Italia y Grecia, donde el desconfinamiento avanza progresivamente, aunque bajo alta seguridad. Un símbolo de un retorno paulatino a una relativa normalidad en Italia. La Basílica de San Pedro de Roma volvió a abrir sus puertas el lunes luego de 10 semanas cerrada. La reapertura estuvo acompañada de fuertes medidas de seguridad sanitaria. Policías con mascarillas, control de temperatura y desinfección de manos para ingresar y distancia de 2 metros entre los visitantes. Italia, uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus, con más de 32.000 muertes, ingresó el lunes en la fase 2 de su desconfinamiento, con la reapertura de comercios, cafés y terrazas y la reanudación de las misas. Me siento aliviado. Después de 2 meses sin poder asistir a misa, a no ser por televisión, es un gran día para mí. Creo que fue muy inteligente volver a celebrar misas un lunes, para que nosotros también veamos cómo se comportan los fieles, ver qué cosas implementar. Es como un ensayo general antes del gran día que será el domingo. Poi effettivamente la prova del 9 sarà domenica. Otro monumento emblemático del viejo continente también empezó a recibir visitantes el lunes, la Acrópolis de Atenas. Aquí también hubo desinfección de los sitios arqueológicos y hay que mantener una distancia de al menos 1,5 metros entre los visitantes. El uso de mascarilla es muy recomendado, pero solo es obligatorio para los guías. Queremos brindar todas las medidas necesarias para que los visitantes griegos y extranjeros se sientan completamente seguros dentro de los sitios arqueológicos. El resto de Europa sigue avanzando en el desconfinamiento. Bélgica reabrió las escuelas y en España el 70% de la población pudo empezar a disfrutar de condiciones menos severas. En cambio, Madrid y Barcelona siguen bajo fuertes restricciones. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde, le esperamos a las 12 del mediodía con más información. Que tenga un excelente día. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 83 98 0071.
o al correo costarricanoticiasregional@gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Hola, ¿qué tal? Planificar es fundamental en la vida para lograr objetivos, sean grandes o pequeños. Y en el caso del desarrollo de un país, planificar es fundamental. Por eso esta semana vamos a conocer lo que se llama planificación prospectiva y cómo esta nos está permitiendo anticipar ese país que queremos y trabajarlo para lograr las metas que nos beneficien a todos y todas. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada. Acompáñenos. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. Dos toros gigantes cruzan sus cuernos en un concurso de fuerza. Se asemeja al deporte tradicional japonés del sumo, excepto que aquí los contrincantes son toros. Estos concursos han sido una forma muy popular de entretenimiento desde el siglo XII y aún hoy se celebran en varios lugares del país. Uruma, en Okinawa, es un lugar famoso por el sumo de toros. Sus 200 o más concursos anuales nunca dejan de atraer grandes multitudes. Nada supera ver a dos toros chocando enfrente de mis propios ojos. Tanto los cuernos como el cuerpo son usados como armas. Aquí traban sus cuernos tratando de retorcer la cabeza del contrario. Un golpe lateral concluye en un enganche. Y en uno de los movimientos más dramáticos, un toro arremete contra el flanco del contrario. El combate se decide cuando un toro se rinde y huye. Hay unos 300 toros divididos en 3 categorías de peso. Cada categoría tiene un campeón. Una característica de esta lucha de toros es cómo los toros y sus entrenadores humanos luchan en equipo. Los entrenadores están allí mismo con sus toros animándolos e incitándolos. Tomoya Gentona está en el mundo de los toros desde niño. Hasta ahora ha entrenado unos 20 toros de lucha. Este es su concursante actual. Oshimaru Gentona tiene 6 años y pesa 950 kilos. Lo tengo desde que tenía 8 meses de edad. Me di cuenta de su talento por la apariencia de su cara y también por la forma de su cuello. Gentona somete a Oshimaru a un riguroso programa de entrenamiento para sacar a la luz las cualidades que vio cuando era un joven toro. Con largas caminatas se fortalecen las piernas del animal. La cabeza es clave para muchas de las técnicas y Oshimaru entrena su cuello contra una pila de llantas. Si el toro puede soportar un duro entrenamiento, podemos estar seguros de tener un animal que va a ir bien en el ruedo. El duro entrenamiento de Oshimaru dio frutos cuando participó en un campeonato con casi 100 toros. En esta ocasión defenderá por primera vez su título de campeón. Gentona no escatima esfuerzos en sus últimos preparativos. Lo animo con gritos desde el fondo de mi corazón. El toro parece sentir la emoción de mi voz y le pone un esfuerzo extra. El día del combate por el campeonato ha llegado. Los muchos fans de Oshimaru presencian su entrada con interés. Ahora empieza el combate. El toro con la cinta roja en su cola es Oshimaru.
Ushimaru empieza atacando con sus cuernos. El otro toro se echa hacia atrás. Gentona está allí en medio de la acción, gritando apasionadamente palabras de aliento. Ahora Ushimaru intenta esquivar para un ataque repentino. Su oponente reacciona más rápido y enseguida el combate termina. Ushimaru gira y se escapa. Desafortunadamente esta vez nuestro toro ha perdido. Gentona consuela a Ushimaru y lo alaba por haber dado lo mejor.